El archivo oculto del príncipe Andrew. La mañana en que la monarquía británica dejó de mirar hacia otro lado. Hoy hablaremos de su trabajo, de su deber. Llegaremos a eso, pero hoy ha decidido hablar por primera vez. ¿Por qué ahora? La pregunta resonaba con una carga que iba mucho más allá de una simple entrevista. Era el eco de una decisión largamente postergada, de un silencio que ya no podía sostenerse. Porque a las 6:34 de la mañana del 2 de diciembre, una llamada telefónica sacudió los cimientos de Buckingham Palace y puso en marcha una de las operaciones internas más delicadas de los últimos años. Al otro lado de la línea, un coordinador de seguridad del palacio escuchaba información que le heló las manos. En menos de una hora, miembros senior de la familia real se reunirían en una sala sin ventanas para conocer el resultado de una investigación que nadie había querido imaginar. Lo que los investigadores habían encontrado dentro de una unidad de almacenamiento que el príncipe Andrew llevaba pagando durante años bajo un nombre falso. La magnitud del hallazgo fue tal que incluso el príncipe William, conocido por su temple y autocontrol, fue visto presionándose las sienes con los dedos, intentando procesar una realidad incómoda y perturbadora. No se trataba de un simple problema administrativo, ni de un desliz más en una larga lista de controversias. Era algo más profundo, más estructural, más peligroso. El descubrimiento no fue casual. Durante meses, auditores financieros que realizaban una revisión rutinaria de los gastos vinculados al hogar del duque de York habían detectado pagos irregulares. Eran cantidades pequeñas, nunca superiores a unos pocos cientos, dispersas en el tiempo y cargadas a una cuenta registrada a nombre de alguien que no figuraba en ningún organigrama conocido. Al principio, las discrepancias parecían errores menores, desajustes contables o gastos legítimos mal clasificados durante la caótica reubicación de Andrew tras abandonar Royal Lodge. Sin embargo, un analista junior decidió cruzar los datos. Comparó las fechas de los pagos con los movimientos conocidos del príncipe, y fue entonces cuando emergió un patrón inquietante. Los cargos provenían de una instalación de almacenamiento comercial en Berkshire, una tranquila localidad a unos 40 minutos de Windsor, y no eran recientes, se remontaban a casi 7 años atrás. Pagos constantes, discretos, ininterrumpidos. A finales de noviembre, los auditores elevaron el informe a la oficina legal del palacio, un departamento acostumbrado a manejar crisis con precisión quirúrgica. La asesora principal, una mujer con más de 20 años de experiencia, navegando tormentas institucionales, revisó los documentos con una creciente sensación de alarma. Tener una unidad de almacenamiento no era en sí sospechoso. Lo era el momento. La cuenta se había abierto poco después de la desastrosa entrevista de Andrew con la BBC en 2019, cuando el escrutinio público sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein alcanzó su punto más alto. Y los pagos nunca se detuvieron. Ni tras la pérdida de sus títulos, ni tras su expulsión de la vida pública, ni siquiera cuando fue obligado a abandonar Royal Lodge. El 29 de noviembre, el dossier llegó al escritorio del príncipe William. Su reacción fue inmediata. Convocó una reunión privada con la princesa Anna y 2 asesores legales de absoluta confianza en una sala del Palacio de Kensington, elegida precisamente por su aislamiento del personal habitual. El archivo era delgado, apenas unas páginas, pero su peso simbólico era enorme. Si Andrew llevaba años ocultando una unidad de almacenamiento, la pregunta no era qué podría haber dentro. La verdadera pregunta era qué temía tanto como para esconderlo. La princesa Anna leyó el resumen con su habitual rapidez y precisión. Al terminar, dejó los papeles sobre la mesa y exhaló con control. «Esto debe abrirse de inmediato», dijo con voz serena pero firme. «No mañana, no la semana que viene, hoy». William estuvo de acuerdo. Cada hora que la unidad permaneciera sellada, aumentaba el riesgo de que su contenido pudiera ser trasladado, destruido o, peor aún, descubierto por alguien fuera del control de la familia. Al mediodía, el plan estaba definido. Un representante legal, acompañado por un oficial de seguridad y un alto administrador del palacio, viajaría a Berkshire con el pretexto de resolver asuntos pendientes de la cuenta. Andrew no sería informado previamente. No se pediría su permiso. La decisión, autorizada discretamente por el rey Carlos tras una breve y tensa llamada con su hijo mayor, era definitiva. La corona ya no podía permitirse más incógnitas, especialmente cuando estaban ligadas a una figura cuyo pasado había puesto a la monarquía al borde del colapso reputacional. La instalación de almacenamiento era anodina, un edificio bajo, con puertas metálicas numeradas alineadas junto a un camino de grava.
La unidad 47 se encontraba al fondo, parcialmente oculta por setos descuidados. Cuando el equipo llegó poco después de las 2 de la tarde, el gerente entregó el código de acceso, sin sospechar la importancia de lo que estaba a punto de ocurrir. La puerta se elevó con un chirrido metálico y, durante unos segundos, los 3 representantes permanecieron en silencio, observando el interior apenas iluminado. Lo que encontraron no coincidía con ninguna expectativa sensacionalista. No había fotografías comprometedoras ni correspondencia explícita con figuras infames. No había nada que gritara escándalo en el sentido tabloide. En su lugar, la unidad estaba repleta de archivadores, cajas de documentos apiladas hasta el techo, carpetas sueltas cubriendo una mesa plegable y un único maletín de cuero sobre una estantería metálica. Era un archivo de papel, meticulosamente organizado, obsesivamente conservado y profundamente inquietante. El equipo actuó con rapidez, fotografió el espacio, catalogó las etiquetas visibles y retiró varias cajas consideradas prioritarias para su revisión inmediata. Cuando regresaron a Buckingham Palace esa misma noche, el sol de invierno ya se había puesto, proyectando largas sombras sobre el patio de piedra. En una sala de conferencias segura, reservada casi exclusivamente para emergencias constitucionales, esperaban William, la princesa Ana y Camila. El rey Carlos, demasiado enfermo para asistir en persona, había sido informado por línea segura y autorizó que la revisión continuara sin demora. Al abrir las cajas, el silencio fue absoluto. Dentro había años de registros financieros, correspondencia con abogados y asesores, copias de acuerdos extrajudiciales y detallados listados de pagos a personas cuyos nombres no aparecían en ningún registro oficial del palacio. También había notas personales, algunas manuscritas, otras mecanografiadas, que aludían a reuniones, llamadas y acuerdos nunca comunicados a la familia ni a investigadores. Un documento captó especialmente la atención de la princesa Ana, un memorando fechado en marzo de 2020, poco después de la retirada de Andrew de la vida pública. Detallaba una estrategia mediática completa, con mensajes clave, posibles entrevistas y una lista de individuos dispuestos a ofrecer testimonios favorables. La estrategia nunca se implementó públicamente, pero su sola existencia revelaba algo perturbador. Andrew no había aceptado su exilio. Lo había documentado, planificado y preparado durante años. William apretó la mandíbula al leer otra carpeta que contenía correspondencia con contactos empresariales extranjeros, algunos radicados en países con escasos acuerdos de extradición con el Reino Unido. Las cartas eran vagas, cuidadosamente redactadas para evitar admisiones explícitas, pero el subtexto era claro. Andrew estaba explorando opciones, contingencias, posibles vías de escape. Temía consecuencias mucho más graves que la pérdida de títulos o reputación. Camila, que había permanecido en silencio, habló finalmente. «Este no es el archivo de un hombre en paz con sus decisiones», dijo con voz baja pero firme. «Es el archivo de alguien que se prepara para una guerra que espera no tener que librar». Para comprender por qué este hallazgo tuvo un peso tan devastador dentro de la familia real británica, es necesario retroceder en el tiempo y situarse en los meses y años que lo precedieron. Fue un periodo marcado por el aislamiento progresivo del príncipe Andrés, por un comportamiento cada vez más errático y por una desesperación que se hacía visible para quienes aún se detenían a observarlo con atención. No se trató de una caída repentina ni de un estallido inesperado, sino de una erosión lenta y constante que se desarrolló casi en silencio, al amparo de las rígidas tradiciones de la monarquía. Tras su retirada forzada del Royal Lodge, a finales de 2025, Andrés fue reubicado en una propiedad mucho más modesta dentro del complejo de Sandringham. El cambio fue presentado oficialmente como una decisión práctica, alineada con los esfuerzos de modernización impulsados por el rey Carlos III. Sin embargo, quienes conocían de cerca la situación sabían que esa versión edulcorada ocultaba una realidad mucho más dura. Andrés no abandonó su residencia histórica de forma voluntaria ni serena. Se resistió durante meses, negoció cada detalle y retrasó la decisión hasta que el palacio emitió un ultimátum inapelable: marcharse o enfrentarse a un corte total de los recursos financieros. Ese traslado no solo supuso la pérdida de un espacio físico cargado de simbolismo, representó la desaparición de los últimos vestigios visibles de la vida que Andrés había considerado durante décadas como su derecho natural. Ya no había personal doméstico más allá de la seguridad estrictamente necesaria, ni salones preparados para recibir invitados, ni un papel reconocible dentro de la estructura familiar. A todos los efectos,
vivía en un exilio interno, apartado pero no olvidado, y ese aislamiento comenzó a distorsionar su juicio de formas que la familia tardó demasiado en reconocer. Las presiones económicas agravaron aún más la situación. Aunque conservaba una asignación limitada procedente del ducado de Lancaster, esta estaba muy lejos de permitirle sostener el estilo de vida al que se había acostumbrado. Los honorarios legales derivados del acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre habían vaciado buena parte de sus reservas, y los proyectos empresariales en los que había intentado involucrarse, ya de por sí cuestionables, se desplomaron bajo el peso de una reputación irremediablemente dañada. Sarah Ferguson, que durante años había sido su aliada para sortear el caos financiero, se enfrentaba a su propia separación forzada de los beneficios vinculados a la institución. A mediados de 2025, los pocos miembros del personal que mantenían contacto ocasional con Andrés comenzaron a informar de cambios inquietantes. Se mostraba defensivo o suspicaz, dado a largos silencios que de pronto estallaban en arrebatos de ira. Hablaba con frecuencia de ser una víctima incomprendida, de una supuesta conspiración mediática destinada a destruirlo, de familiares que, según él, lo habían abandonado cuando la lealtad debía haber prevalecido. No eran las reflexiones de alguien en busca de redención, sino las quejas de un hombre atrincherado en el resentimiento. El rey Carlos III, cargando ya con sus propios problemas de salud y con la presión de un reinado temprano y frágil, intentó intervenir en varias ocasiones. Hubo conversaciones privadas, cartas cuidadosamente redactadas y la mediación de personas de confianza. Todos los intentos fracasaron. Andrés permanecía encerrado en una mentalidad que interpretaba cada consecuencia como persecución y nunca como responsabilidad. Finalmente, un Carlos exhausto y cada vez más debilitado optó por apartarse, dejando la gestión de la situación en manos del príncipe Guillermo y de la princesa Ana. Lo que la familia no supo anticipar fue que el aislamiento no volvió pasivo a Andrés, lo volvió calculador, y la existencia de una unidad de almacenamiento en Berkshire sería, más tarde, la prueba más clara de ese cálculo. No se trataba de un cúmulo caótico de documentos reunidos en un momento de crisis, sino de un archivo oculto construido con paciencia, en la calma deliberada de alguien convencido de que la próxima tormenta aún estaba por llegar. Las señales de que algo no marchaba bien se habían ido acumulando durante meses. Al principio eran sutiles, fácilmente racionalizables. Después, se volvieron imposibles de ignorar, aunque dentro del mundo controlado y profundamente tradicional de la monarquía, incluso las alertas más evidentes tendían a minimizarse hasta que ya no fue posible. La primera señal apareció a comienzos de 2025 durante una auditoría rutinaria de los gastos asociados al equipo de seguridad de Andrés. Los costes habían aumentado de forma inesperada, no por un incremento de amenazas, sino porque el duque viajaba mucho más de lo que nadie imaginaba. Desplazamientos breves de 1 o 2 días, a destinos que despertaron silenciosas alarmas entre los responsables de su seguimiento. 2 viajes a Ginebra, uno a Dubái y otro a una pequeña localidad costera de España, conocida sobre todo por su comunidad de expatriados y por la escasa supervisión financiera. Cuando se le pidió una explicación, Andrés fue impreciso. Asuntos personales, viejos amigos, consultas legales. Nada de eso estaba prohibido. Ya no desempeñaba funciones oficiales y, en teoría, era un ciudadano privado. Pero el patrón inquietó a los coordinadores de seguridad. Hombres en su situación, bajo escrutinio constante y con posibles frentes legales abiertos, rara vez realizan viajes internacionales inexplicables sin un propósito claro. La princesa Ana fue la primera en verbalizar sus sospechas. En una reunión celebrada en febrero en Gatcombe Park, revisó el informe de movimientos y lanzó una observación tan directa como incómoda. Nadie mantiene asesoría legal en el extranjero si no cree que la jurisdicción pueda volverse relevante. Guillermo consideró en un primer momento que era una precaución excesiva, pero la intuición de Ana había demostrado demasiadas veces ser certera como para descartarla del todo. La segunda señal emergió a finales de la primavera, cuando un antiguo asistente de Andrés, que había trabajado estrechamente con él durante los años en Royal Lodge, contactó con el palacio de forma discreta. Ya empleado en otro ámbito y reacio a generar conflictos, mencionó casi de pasada que Andrés le había pedido ayuda para organizar archivos personales. La solicitud resultaba extraña, dado que siempre había delegado ese tipo de tareas. En su momento, el asistente asumió que se trataba de material relacionado con el acuerdo legal, pero con el tiempo la petición empezó a parecerle inquietante. Andrés había sido meticuloso al indicar qué documentos priorizar, cuáles copiar y cuáles separar de los registros oficiales.
Durante meses, ese recuerdo quedó archivado como un detalle menor, hasta que la auditoría financiera sacó a la luz los pagos de la unidad de almacenamiento. De pronto, todo encajó. Andrés no estaba ordenando papeles por comodidad, estaba construyendo un archivo, cuidadosamente fuera de la vista de su familia. Camila, que había dedicado años a su propia rehabilitación pública, reconoció de inmediato ese comportamiento. En una conversación privada con Carlos, en julio, lo describió como la conducta de alguien que prepara una defensa. No necesariamente una defensa legal, sino una defensa narrativa, un relato alternativo listo para ser utilizado si la presión se volvía insoportable. Carlos, cansado y reacio a creer que su hermano fuera capaz de una estrategia tan fría, restó importancia a la advertencia. Pero el instinto de Camila, forjado tras décadas de escrutinio público, resultó premonitorio. La tercera señal llegó a principios de noviembre, procedente del equipo de seguridad de Guillermo. Durante una monitorización rutinaria de actividad en línea vinculada a miembros de la familia real, una práctica instaurada tras diversas amenazas cibernéticas, se detectaron patrones de búsqueda inusuales asociados a una dirección IP vinculada a la residencia de Andrés. No había nada ilegal en esas consultas, pero sí revelador. Búsquedas sobre leyes de extradición, estructuras de cuentas offshore, derechos mediáticos para la publicación de memorias y protecciones legales para correspondencia privada. Analizadas de forma aislada, podían parecer inocuas. Consideradas en conjunto, dibujaban el perfil de un hombre explorando opciones, preparando escenarios y tanteando límites. Guillermo revisó el informe en soledad, en su despacho de Adelaide Cottage, mientras la lluvia invernal golpeaba de manera constante los ventanales. No se lo comentó de inmediato a Catherine. Necesitaba tiempo para asimilar lo que implicaba. Andrés no estaba simplemente retirado y resignado a su suerte, estaba planificando activamente futuros que la familia prefería no imaginar. El detalle más perturbador no fue únicamente la existencia de la cuenta, sino el momento de su apertura. Había sido creada en 2019, apenas unas semanas después de la entrevista concedida a la BBC, que destruyó definitivamente la posición pública de Andrés. La coincidencia temporal no podía ser casual. Aquello no era una reacción improvisada, sino el inicio de una estrategia cuidadosamente calculada. Cuando el príncipe Guillermo y la princesa Ana revisaron juntos los hallazgos, las piezas encajaron de golpe, dejando al descubierto un vacío aterrador. Andrés no había estado soportando pasivamente su caída en desgracia, había estado documentándola, preservándola y, posiblemente, preparándose para controlarla. Si aquel archivo contenía material dañino no solo para él, sino para otros miembros de la familia, para la institución monárquica o para figuras públicas aún en activo, las consecuencias podían ser catastróficas. La voz de Ana se mantuvo firme, sin titubeos. «No podemos dejar esto sin examinar», dijo. «Si Andrés ha estado construyendo un expediente, ya sea para rehabilitarse o para vengarse, necesitamos saber exactamente qué tiene». Guillermo estuvo de acuerdo. 2 días después, un equipo discreto fue enviado a Berkshire. Desde el momento en que la unidad de almacenamiento fue abierta, la magnitud de lo que Andrés había estado ocultando resultó imposible de ignorar. Sin embargo, el verdadero terror no se manifestó hasta que las cajas fueron trasladadas a Buckingham Palace y su contenido analizado en profundidad. En una sala de conferencias segura, el equipo legal trabajó durante toda la noche, catalogando, fotografiando y examinando documento tras documento. Lo que emergió no fue una colección caótica de recuerdos personales, sino un archivo meticulosamente organizado que abarcaba casi una década. Había estados financieros detallando pagos realizados y recibidos, correspondencia con abogados británicos e internacionales, copias de acuerdos extrajudiciales y notas detalladas sobre reuniones y llamadas telefónicas que jamás habían sido comunicadas, ni al palacio ni a las autoridades. Una de las cajas contenía lo que parecía un diario parcial. No era un cuaderno íntimo al uso, sino un registro sistemático de acontecimientos, conversaciones e interacciones, escrito de puño y letra por el propio Andrés. Las entradas eran esporádicas y se extendían desde 2015 hasta principios de 2024. Revelaban a un hombre plenamente consciente del deterioro de su posición. Algunas notas eran defensivas, justificando decisiones pasadas y relaciones controvertidas. Otras estaban cargadas de amargura, dirigidas contra familiares, asesores y figuras mediáticas a las que consideraba traidoras. Y unas pocas, las que más alarmaron al equipo legal, insinuaban la existencia de información que Andrés creía susceptible de ser utilizada como palanca si las circunstancias lo exigían. Guillermo leyó una entrada fechada en agosto de 2020.
escrita poco después de la retirada oficial de Andrés de la vida pública. Si quieren enterrarme, había anotado, deberían recordar que no estuve solo en esas habitaciones, en esos eventos. Otros sabían, otros participaron, otros miraron hacia otro lado. No se mencionaban nombres, pero la implicación era inequívoca. Andrés se consideraba un chivo expiatorio y había conservado documentación que, a su juicio, podía demostrarlo. En otra carpeta, dedicada a contactos internacionales, aparecieron cartas que hacían referencia a posibles acuerdos editoriales, documentales y colaboraciones con medios de comunicación. Ninguna de esas iniciativas se había materializado públicamente, pero su mera existencia confirmaba una sospecha previa de Camila. Andrés había estado explorando vías para reconstruir su relato, incluso contemplando opciones al margen del control tradicional del palacio. El hallazgo más inquietante se produjo cerca del fondo de la tercera caja. Un sobresellado, marcado únicamente con las letras CETIA, una abreviatura coloquial que el equipo legal reconoció de inmediato. Cover your ass, cúbrete las espaldas. En su interior había fotocopias de correos electrónicos, capturas de mensajes de texto y notas de reuniones que implicaban a personas cuyos nombres tenían peso tanto dentro de la Casa Real como en los círculos políticos británicos. No había confesiones explícitas de delitos, pero sí un entramado de comunicación, coordinación y toma de decisiones que jamás había sido revelado. Camila, revisando el material junto a un abogado, sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Si esto sale a la luz, dijo en voz baja, no solo dañará a Andrés, implicará a la institución. Sugerirá que figuras de alto nivel sabían más de lo que admitieron, que las decisiones fueron colectivas, que la línea entre las acciones de Andrés y la complicidad familiar es mucho más difusa de lo que nadie quiere reconocer. Guillermo caminaba de un extremo a otro de la sala, visiblemente alterado. Su frustración no iba dirigida al equipo, sino a la situación en sí. Andrés no había estado protegiéndose desde la inocencia, sino desde el miedo. Y al hacerlo, había creado un arsenal documental capaz de estallar en manos de toda la familia si se manejaba mal o se interpretaba de forma errónea. Al amanecer, el equipo legal presentó su evaluación preliminar. Los documentos suponían un riesgo reputacional significativo. Varios podrían ser objeto de requerimientos judiciales si las investigaciones en curso se intensificaban. Y la mera existencia del archivo, si llegaba a conocerse públicamente, plantearía preguntas que el Palacio no podría responder con facilidad. ¿Por qué Andrés sintió la necesidad de conservar registros tan detallados? ¿Qué temía exactamente? ¿Y qué sabía o no sabía la familia durante los años cubiertos por el archivo? Carlos, informado mediante una llamada segura desde Sandringham, escuchó en silencio. Al finalizar la comunicación, quienes estaban presentes relataron que solo pronunció una frase: «Esto se acaba ahora». Andrés sería informado de que el contenido de la unidad quedaba bajo control del palacio. No habría negociación. Tendría que acatar la decisión. Aquel momento marcó un punto de inflexión. Durante años, la familia había intentado gestionar las consecuencias del escándalo de Andrés mediante la distancia, el silencio y la esperanza de que el tiempo diluyera el daño. Pero la unidad de almacenamiento había revelado una verdad ineludible. Andrés nunca aceptó su exilio. Había estado preparándose desde el principio para la posibilidad de contraatacar. Y las armas que había reunido no apuntaban solo a sus enemigos, sino a todos aquellos que, en su percepción, no habían estado a su lado. La confrontación llegó pocos días después, desarrollándose con la eficiencia sombría que caracteriza a cada crisis gestionada tras los muros del palacio. Andrés fue convocado a Buckingham Palace el 4 de diciembre, no para una reunión familiar, sino para lo que el personal denominó internamente una sesión de notificación. Una conversación en la que una persona habla y la otra escucha. Guillermo y Ana condujeron el encuentro en un despacho privado con vistas a los jardines. Carlos, aún convaleciente y aconsejado para evitar enfrentamientos directos, participó mediante un enlace de video seguro. Su rostro, pálido pero decidido, aparecía en una pantalla discretamente instalada en la pared. Andrés entró solo, con una postura defensiva, incluso antes de que se pronunciara la primera palabra. La conversación duró menos de 20 minutos. Guillermo, con la calma autoritaria de un futuro rey, informó a su tío de que la unidad de almacenamiento había sido localizada, su contenido asegurado y que se estaba llevando a cabo una revisión legal completa. No se le pidió explicación alguna. Se le comunicó de forma clara e inequívoca que el archivo pasaba a ser propiedad del palacio y que cualquier intento de acceder, retirar o replicar el material sería considerado una violación de la confianza familiar y,
potencialmente un asunto legal. La reacción de Andrés, según los presentes, fue una mezcla de sorpresa y furia contenida. Insistió en que los documentos eran personales, que tenía derecho a conservar sus propios registros. Ana lo interrumpió con frialdad. «Tus derechos», dijo, «no se extienden a crear pasivos para la corona». Guillermo añadió, con un tono más conciliador pero igualmente firme, que la familia no lo estaba acusando de delito alguno, pero que el contenido del archivo planteaba cuestiones que exigían una gestión extremadamente cuidadosa, especialmente si investigadores externos llegaban a llamar a la puerta. Carlos rompió su silencio una sola vez. «Andrés», dijo en voz baja desde la pantalla, «esto no es negociable». El encuentro terminó con Andrés saliendo en un silencio rígido. Los empleados que observaron su marcha señalaron que llevaba las manos crispadas y el rostro impenetrable. No dirigió la palabra a nadie al abandonar el recinto. En el plazo de una semana, el equipo legal completó su revisión. Algunos documentos, considerados sensibles pero no inmediatamente peligrosos, fueron archivados bajo protocolos de acceso restringido. Otros, con potencial exposición legal o capaces de complicar investigaciones en curso, fueron señalados para consultas discretas con asesores externos. Un pequeño subconjunto, en el que se insinuaba conocimiento o implicación más amplia de la familia, fue sellado por completo, accesible solo mediante autorización directa del rey. Las implicaciones internacionales también exigieron atención. Las autoridades estadounidenses, aún navegando el complejo panorama legal posterior al caso Epstein, habían dejado claro que ciertas líneas de investigación seguían abiertas. El Palacio contrató de forma discreta asesoría legal en Nueva York para evaluar si algún material del archivo de Andrés podía quedar sujeto a citaciones judiciales. La respuesta, aunque no concluyente, resultó lo suficientemente preocupante como para activar protocolos de contingencia. Para Sarah Ferguson, el descubrimiento añadió una capa más a una situación ya insostenible. Aunque no aparecía implicada directamente en el contenido del archivo, su proximidad a Andrés la situaba inevitablemente bajo el foco. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, aceleraron los planes para su traslado a Portugal, anticipando que la tormenta aún no había terminado. Guillermo y la princesa Ana fueron, quizá, quienes se enfrentaron con mayor crudeza a la realidad. La documentación revisada no dejaba lugar a interpretaciones amables, mostraba con claridad el nivel de aislamiento y desesperación en el que había caído Andrés. No era únicamente un miembro de la familia apartado de la vida pública, sino un hombre consumido por el miedo, atrapado en una narrativa personal que lo llevaba a acumular pruebas, recuerdos y documentos como si pudiera, llegado el momento, reescribir su propia historia. Para el entonces príncipe Carlos, hoy rey, el golpe fue especialmente duro. Durante años había intentado proteger a su hermano, convencido de que el silencio y la contención eran herramientas legítimas para preservar la estabilidad de la institución. Sin embargo, los hechos demostraron que esa protección, lejos de corregir conductas, había contribuido a habilitarlas. Al intentar amortiguar el impacto de los errores de Andrés, se había permitido que estos crecieran hasta convertirse en una amenaza directa para la credibilidad de la corona. Camila, siempre más pragmática y realista, comprendió algo que otros tardaron más en aceptar. Este no sería el último momento en que el pasado de Andrés regresaría para perseguirlos. El almacén fue vaciado, asegurado y cerrado en silencio, como si con ese gesto se pudiera poner un punto final al asunto. Pero las preguntas que abrió permanecieron suspendidas en el aire, densas y persistentes. ¿Hasta dónde debe llegar la lealtad familiar? ¿Cuándo la protección se convierte en complicidad? ¿Y quién paga realmente el precio de esos silencios prolongados? A medida que diciembre avanzaba y los jardines del palacio quedaban sumidos en la quietud invernal, la historia del almacén secreto se integró en la compleja genealogía de los escándalos reales, las fracturas familiares y los esfuerzos desesperados por controlar narrativas que, una y otra vez, se niegan a permanecer ocultas. Lo que este episodio reveló, más allá de los muros de Buckingham, fue una verdad universal. Los secretos no nos protegen. Se endurecen con el tiempo, se convierten en pasivos latentes, esperando el instante preciso en que alguien decida mirar más de cerca. Andrés creyó que estaba construyendo una defensa, un archivo destinado a sostener su versión de los hechos si alguna vez se veía obligado a hacerlo. En realidad, lo que creó fue un mapa íntimo de sus miedos, de sus resentimientos y de su negativa a asumir responsabilidades. Y los mapas, una vez descubiertos, pueden ser leídos por cualquiera. Para las familias, sean reales o no, la lección es tan clara como inquietante. Cuando uno de sus miembros elige el ocultamiento en lugar de la honestidad y el aislamiento en lugar de la transparencia,
las consecuencias no se limitan a una sola persona, se expanden, alcanzando a todos los que están vinculados a ella. El almacén de Andrés no solo puso en riesgo su ya debilitado futuro, amenazó también la estabilidad emocional y reputacional de sus hijas, de su exesposa, de su hermano y de una institución construida durante siglos sobre la idea de continuidad y confianza. El peso de lo que decidió esconder se transformó en una carga colectiva, un fardo que ahora toda la familia debe soportar. Y sin embargo, existe otra verdad que merece ser reconocida. Andrés es un hombre que lo ha perdido casi todo: títulos, prestigio, propósito. Las medidas desesperadas que tomó, por equivocadas que fueran, reflejan una fragilidad humana que no debería ser ignorada por completo. El miedo empuja a las personas hacia extremos impensables. La vergüenza distorsiona el juicio. Y el aislamiento prolongado, el mismo que Andrés ha vivido durante años, puede transformar incluso a las mentes más racionales en prisioneras de la paranoia y la autodefensa a cualquier precio. Para la monarquía, este capítulo representa otro ajuste de cuentas doloroso. Durante años, la corona ha intentado modernizarse, adaptarse y demostrar su relevancia en un mundo que exige cada vez más transparencia. Pero surge una pregunta fundamental: ¿cómo se moderniza una institución construida sobre la discreción cuando el propio acto de ocultar se convierte en una crisis? La respuesta parece tan simple como incómoda. No es posible protegerse eternamente de la rendición de cuentas. Solo queda enfrentarla, documentarla y confiar en que la honestidad, aunque llegue tarde, pueda reconstruir lo que el secreto ha erosionado. Mientras las luces se atenuaban sobre el palacio y el personal abandonaba el recinto en el frío aire de diciembre, una pregunta quedó flotando en el silencio. Si Andrés ocultó tanto, ¿qué más podría estar aún esperando ser descubierto? Y quizá, más inquietante todavía, ¿llegará alguna vez la familia a conocer la magnitud real de aquello que temía? Tal vez siempre exista otra caja, otro almacén, otro sobremarcado con iniciales, solo él lo sabe.